Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy queremos compartir con ustedes este mensaje que hemos titulado El entendimiento humano versus la revelación del Espíritu Santo, como un anexo a nuestro video número 25, en donde hablamos un poco acerca de recibir las enseñanzas por medio del Espíritu Santo. Esperamos que este video pueda ser de bendición para ustedes. Queremos iniciar este video como usualmente lo hacemos, colocándolo en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día, Señor mi Dios, le pedimos que nos pueda dar las palabras correctas y la sabiduría y el entendimiento para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes. Le pedimos, Señor mi Dios, que aquellos que nos escuchan, Señor mi Dios, puedan atesorar esta palabra en sus corazones, Padre Santo, y que podamos todos estar receptivos ante esta palabra en el nombre de su amado Jesucristo. Señor mi Dios, se lo pedimos, y pedimos igualmente, Padre nuestro, que nosotros podamos igualmente atesorar esta palabra en nuestros corazones. Reconocemos, Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén y amén. Existen múltiples formas mediante las cuales se puede recibir conocimiento o entendimiento en cuanto a las infinitas cualidades o aptitudes del reino de Dios. Para el concepto de este video, estaremos realizando un contraste de lo que podemos percibir bíblicamente como el entendimiento natural del ser humano, ya sea por medio de la lectura o estudio de las mismas escrituras o alguna otra fuente, el cual llega a permitir que la persona o un grupo adopte un concepto, una creencia, que podamos considerar también como una ideología en cuanto a un tema. Creo que tal vez la mejor forma de ilustrarlo bíblicamente es viendo contrastes en algunos pasajes bíblicos. Y esto es lo que vamos a hacer más adelante en este video, a medida que vamos desarrollando el contenido de este tema. Pues por otra parte, encontramos otra manera de obtener conocimiento en cuanto al reino de Dios. Este es el otro método al cual nos referimos, la revelación del Espíritu Santo. Considero que este método, la revelación del Espíritu Santo, es aún más profundo que el anterior, el entendimiento natural humano, porque a pesar de que este no se obtiene tan fácil como simple lectura de una porción bíblica, a su vez llega en momentos determinados, ya que este es el Espíritu de Dios revelándonos su palabra. Este método tiene una particularidad muy importante, ya que este va más allá de la capacidad del entendimiento humano, para permitirnos conocer a mayor detalle algunas cosas a las cuales nuestro entendimiento aún no ha sido abierto, porque estamos recibiendo una revelación per se del Espíritu de Dios. Pues como mencionamos anteriormente, vamos a observar algunos momentos bíblicos en donde la revelación del Espíritu Santo se impuso sobre el entendimiento natural humano para traer una explicación más profunda y detallada sobre algún punto en discusión. Para ilustrar esas diferencias, hemos escogido 4 temas sobre los cuales podemos observar la diferencia entre estas dos condiciones: el entendimiento natural humano y la revelación del Espíritu Santo. Estos son algunos de los puntos que revisaremos en este video. Sin embargo, hay muchos otros relatos bíblicos en donde se puede notar esta diferencia. El primer punto que trataremos es el día de reposo. Conocemos cómo el día de reposo fue establecido por Dios para el pueblo judío como una derivación de lo hecho por Dios al momento de la creación de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. En Génesis capítulo 2
Versos 2 y 3. Al llegar al séptimo día, Dios había acabado toda la obra de la creación. Por tanto, en este día reposó y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Esta misma actitud de reposar de las obras del trabajo y santificar el día, Dios la instauró sobre el pueblo judío, de la misma forma como un día de reposo de las obras e igualmente un día santo, de consagración para con Dios. Viendo esta descripción de una manera breve, al momento de Dios entregar los mandamientos a Moisés, entre ellos estaba incluidos el santificar el día de reposo. 6 días tendría el pueblo para trabajar, así como Dios trabajó durante 6 días al momento de la creación, y llegado el día séptimo, el pueblo debía santificarlo y guardar reposo. Veamos la perspectiva del entendimiento humano referente a esto. De acuerdo al conocimiento de la ley de Moisés, el pueblo tenía por convicción, entendiendo que se debía guardar el día de reposo. Existen múltiples libros a lo largo del Antiguo Testamento que se refieren al guardado del día de reposo. Tal vez el que mejor describe el día de reposo es el libro de Éxodo. El pueblo se exhortaba rigurosamente en guardar el día de reposo y santificar este día para Dios. Otra de las características que motivaba al pueblo a privarse de realizar cualquier actividad que pudiese quebrantar el día de reposo es que, de acuerdo con la ley de Moisés, si alguna persona llegase a realizar trabajo alguno en el día de reposo, caería en riesgo de muerte, como se observa en Éxodos capítulo 35, verso 2. Por tanto, la perspectiva del entendimiento natural humano del pueblo en guardar este día celosamente es totalmente comprensible. En cambio, si observamos ese escenario desde la revelación del Espíritu de Dios en Jesús, el mejor ejemplo que podemos destacar es el desenvolvimiento de Jesús en cuanto al día de reposo. Jesús caminaba de acuerdo a la guianza del Espíritu de Dios. Jesús conocía realmente toda la amplitud de lo que implicaba un correcto día de reposo, ya que todas las cosas fueron hechas por Jesús, y estando aquí en la tierra, sabía por la guianza del Espíritu de Dios y por la revelación del Espíritu de Dios lo que era lícito o no hacer en el día de reposo para no quebrantarlo. También debemos establecer que el entendimiento humano es sumamente importante para establecer las bases de todo conocimiento bíblico, fundamentar el cimiento. En cambio, la revelación del Espíritu Santo llega en momentos especiales para perfeccionarnos a mayor detalle en aquella verdad bíblica y al mismo tiempo para dar claridad en cuanto a la profundidad de esta verdad o característica del reino de Dios. Pues cierto es que el pueblo poseía un amplio conocimiento acerca de lo que conlleva la buena práctica de un día de reposo. Este día de reposo se ha venido practicando en el pueblo judío a través de múltiples generaciones, hasta el día de hoy, de manera pues que el buen conocimiento acerca de este día se refleja en la continua y buena práctica del mismo sobre el pueblo judío. Pues lo que realmente queremos destacar es cómo la revelación del Espíritu de Dios y el entendimiento que estaba sobre Jesús iba más allá del hecho de conocer las aptitudes y las reglas para llevar a cabo un día de reposo. Jesús entendía la amplitud y el origen del día de reposo en cuanto a la creación. Jesús entendía que el día de reposo fue hecho o establecido por causa del hombre, y no el hombre hecho por causa del día de reposo, como se observa en Marcos capítulo 2, verso 27. En el efecto de la creación, como sabemos, todo fue hecho para el Hijo Jesucristo, como la Biblia nos enseña que todo fue hecho por medio de Él y para Él, como enseña Colosenses capítulo 1, verso 16, pero también para el ser humano, porque los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay, fueron hechos para ser entregados al hombre, para que el ser humano estableciese su señorío sobre ellos. Jesús, como el Hijo del Hombre,
Conocía que era Señor aún el día de reposo, como enseñó en Mateo capítulo 12, verso 8. De manera que Jesús, no quebrantando el día de reposo, enseñaba en su plena sabiduría al pueblo acerca del día de reposo. Cosas como, por ejemplo, Jesús decía al pueblo en Lucas capítulo 6, verso 9, ¿acaso es lícito en el día de reposo hacer bueno o hacer malo? Para este caso es entendible que Jesús, siendo practicante de la justicia del reino de Dios, haría lo bueno. Siendo esa su particularidad, Jesús llegó a sanar enfermos en el día de reposo, entendiendo por la guianza del Espíritu Santo que al hacer esas cosas no estaba transgrediendo la voluntad de Dios o quebrantando el día de reposo. Sin embargo, todo lo contrario ocurría en cuanto al entendimiento humano que operaba en el pueblo acerca de esta doctrina. Al ver a Jesús hacer sanidades en el día de reposo, consideraban que Jesús lo quebrantaba, pero no era el caso. Jesús contaba con toda la aprobación de Dios, teniendo como testimonio o materialización que el Padre mismo hacía las obras a través de Jesús por medio del Espíritu Santo. Tal grado de disensión había entre esas dos posturas, el entendimiento que había en el pueblo y el entendimiento que había en Jesús, que los judíos procuraban matar a Jesús porque sanaba a enfermos en el día de reposo, como se observa en Juan capítulo 5, versos del 15 al 18. A tal punto el grado de esas interacciones, que Jesús en una oportunidad empleaba un ejemplo para intentar educar al pueblo acerca de la justicia del reino de Dios, que se estaba manifestando sobre aquellos enfermos en un día de reposo, diciendo en Mateo capítulo 12, versos 11 y 12, ¿qué hombre que tenga una oveja y si ésta cayera en un oso en un día de reposo, no le echará mano y la levantare en un día de reposo? Pues cuánto más vale el hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Pues de manera simbólica, esto era lo que estaba sucediendo con aquellos enfermos. Habían caído en un hoyo oprimidos por la enfermedad. Muchos de ellos llevaban años padeciendo y Jesús trajo sobre ellos libertad, aunque fuese en el día de reposo. Incluso también Jesús enseñaba al pueblo ese entendimiento que él poseía, utilizando ejemplos en las mismas escrituras, ilustrando cómo los sacerdotes en la antigüedad ofrecían holocaustos a Dios por el pecado del pueblo en el día de reposo, y estos eran sin culpa. No les era contado como un quebrantamiento a la voluntad de Dios. Eso se puede ver en Mateo capítulo 12, versos 5 al 8, y Números capítulo 28, versos 9 y 10. Pues en este primer ejemplo observamos cómo el entendimiento natural del hombre llega hasta cierto grado de conocimiento, pero la revelación del Espíritu de Dios permite conocer a mayor profundidad el proceder del reino de Dios. El entendimiento natural humano decía que Jesús quebrantaba el día de reposo, pero de acuerdo a la revelación y el entender del Espíritu de Dios, en realizar esas actividades en el día de reposo, no transgredían la voluntad de Dios, más bien eran de acuerdo a su voluntad. El segundo punto que vamos a observar, en donde se muestra notablemente esa diferencia entre el entendimiento natural humano y la revelación del Espíritu Santo, es en aquel momento cuando Jesús preguntó a un grupo de fariseos qué pensaban acerca del Cristo, de quién era hijo. Esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 20, versos 41 al 44, y Mateo capítulo 22, versos del 41 al 46. En aquel momento, el grupo de fariseos, respondiendo ante esta pregunta, argumentaron diciendo, Hijo de David, ya que conocían de acuerdo a las profecías que el Mesías debía provenir del linaje de David. En el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 42, observamos a un grupo de judíos preguntarse, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?
El pueblo tenía este conocimiento en referencia a las múltiples profecías contenidas primordialmente entre los Salmos, Isaías y Jeremías, pero tal vez la profecía que más resalta la proveniencia del linaje de David la encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, que dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Observemos en este escenario la diferencia entre el entendimiento natural humano y la revelación del Espíritu Santo. En esta interacción entre Jesús y los fariseos, quienes sabían de que el Cristo debía ser hijo de David, estaría básicamente sobreentendido de que esto no hace referencia a los hijos directos de David, ya que todos habían fallecido para aquel momento. Por tanto, era notorio de que el Mesías pudiese ser algún descendiente. Como consecuencia de este argumento, Jesús lanza una pregunta, la cual deja esta primera respuesta del grupo de los fariseos. Podríamos llamarle un tanto inconcluso, aunque al mismo tiempo no era incorrecta su respuesta, al decir que era hijo de David. Pues Jesús dice: si el Cristo es hijo de David, ¿cómo David le llama Señor? Cuando dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues tendría algo de carencia de sentido que David llamase Señor, o que viese como autoridad a su propio hijo, o algún otro descendiente. En esta profecía de Salmos, capítulo 110, verso 1. Pero no únicamente esto. El Mesías también debía cumplir con la característica de ser hijo del Dios viviente. Existen algunas profecías que describen al Mesías literalmente como el Hijo de Dios. Tal vez una de las profecías que muestra estas dos características del Mesías como el Hijo de Dios y perteneciente al linaje de David, la podemos encontrar cuando Isaías profetizaba acerca del nacimiento y reinado del Mesías, en el capítulo 9, versos 6 y 7 de su libro, hablando acerca de cómo Dios le daría un hijo al pueblo, con el principado sobre su hombro. Sería llamado Dios fuerte, y éste dispondría el trono de David. Ahora, viendo este escenario, todas estas profecías se cumplían en la persona de Jesús ampliamente. Estas dos características, de ser hijo de Dios e hijo de David, eran válidas en él, pues en un primer aspecto, dando cumplimiento a las Escrituras, Jesús era contado como perteneciente al linaje de David, ya que de acuerdo a la genealogía de Jesús registrada en la Biblia, esta proviene por medio de David, ya que su padre en el ámbito natural, José, era descendiente de David, pues en el versículo del argumento de Jesús, acerca de lo mencionado por David proféticamente hablando, acerca del Mesías cuando dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús cumplía con este mérito de ser llamado Señor por David, y aún de sentarse a la diestra de Dios, pues era el Hijo unigénito del Padre. Existía desde antes de la fundación del mundo. Todas las cosas fueron creadas por Él, y venció al mundo y el pecado. Pero ahora bien, cierto es que José no era el padre biológico de Jesús, porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo cuando vino sobre María. Es decir, en cierta forma no hubo simiente humana del linaje de David, por la cual Jesús pudo haber sido concebido. Por tanto, en primer lugar, Jesús poseía la característica de ser hijo de Dios, al igual de portar la identidad de descendiente de David por José, su padre terrenal. De igual manera, otro punto que también liga a Jesús el Cristo con el linaje de David es que Dios le daría el trono de David al Mesías, como vimos en la profecía de Isaías hace un momento atrás. Pues un pequeño paréntesis en cuanto a esta interacción con el grupo de los fariseos, y esto lo mencionamos como nuestro punto de vista en cuanto a la trama de la narración. Pues nosotros consideramos que tal vez
la mejor respuesta de los fariseos ante esta pregunta de Jesús era contestar diciendo que el Mesías era el Hijo de Dios, tal como en aquella otra oportunidad, cuando Jesús también lanzó una pregunta a sus discípulos, preguntándoles diciendo: ¿Ustedes quién dicen que soy yo? El discípulo Pedro, por la revelación de Dios, contestó diciendo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. En esta oportunidad, Jesús no argumentó a Pedro, más bien dijo: Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como podemos ver, Pedro recibió revelación del Padre, de manera que Pedro respondió de manera correcta al decir que era el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. Y nota cómo Jesús dice que no se lo reveló carne ni sangre, sino su Padre que está en los cielos. Esto por el Espíritu de Dios, pues ambas situaciones tienen escenarios distintos. Ante el grupo de los fariseos, Jesús preguntan qué pensaban del Cristo, de quién era hijo, quienes los fariseos no creían que era Jesús el Cristo. En cambio, la pregunta a los discípulos fue un poco más concreta, preguntándoles acerca del mismo, habiendo los discípulos ya reconocido a Jesús como el Mesías. Y en este caso, esto era lo que realmente era Jesús, el Hijo de Dios, pues, de acuerdo a las Escrituras, la genealogía de Jesús trazada proviene por parte de José, que era su padre terrenal, en donde se puede observar en esta genealogía que David aparece incluido en Mateo capítulo 1, versos del 1 al 17. Pero Jesús en realidad no era descendiente de David a ciencia cierta, o biológicamente hablando, al menos por parte de José, como se registra en la genealogía de las Escrituras, porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero sí era el Hijo de Dios que provenía de arriba desde los cielos, concebido por la simiente de Dios. Pues de manera que podemos observar la diferencia entre el entendimiento humano y la revelación del Espíritu Santo. En este caso, el entendimiento natural humano decía que Jesús únicamente era hijo de David, pero la revelación del Espíritu de Dios dice que Jesús es el Hijo de Dios. Como tercer punto del entendimiento humano y la revelación del Espíritu Santo, tenemos la pregunta de los saduceos en cuanto a la resurrección. El grupo de los saduceos era una organización entre los judíos que negaba la existencia de la resurrección de los muertos. En el Evangelio de Lucas capítulo 20, versos del 27 al 40, se observa a un grupo de saduceos hacer una pregunta a Jesús en cuanto a la resurrección de los muertos, acerca de 7 hermanos que murieron, y todos habían tomado por esposa a la mujer del primer fallecido para levantar descendencia. Ilustrando ese escenario, el grupo de los saduceos pregunta a Jesús en la resurrección de los muertos, ¿de cuál de los hermanos sería mujer? Ya que todos la tuvieron por esposa. Pues, naturalmente los saduceos entendían que no existe una resurrección de muertos como tal. Por tanto, habían adoptado esta creencia como una ideología. Así que en este evento se muestra al grupo lanzar esta pregunta capciosa a Jesús para ver su respuesta. Jesús, en su amplio conocimiento acerca del reino de Dios, les deja saber que sí hay resurrección de muertos, y aún explica a mayor detalle cómo es el real proceder del reino de Dios en cuanto al escenario planteado, explicándoles cómo en la resurrección de los justos ya el ser humano no se casaría ni se daría en casamiento, sino que serán semejantes a los ángeles. Pues en este caso observamos cómo el entendimiento natural humano del grupo de los saduceos decía que no existe resurrección de muertos, y habían adoptado esto como una creencia. En cambio, la revelación del Espíritu de Dios, que estaba sobre Jesús, decía que sí hay resurrección de muertos, e ilustra con precisión las cualidades de la resurrección de los muertos. En este último punto que mencionaremos, no se observa un contraste per se en cuanto al entendimiento natural humano y la revelación del Espíritu de Dios, pero sí queremos destacar brevemente
el grado de revelación que había sobre este personaje bíblico, llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista decía: hay uno que viene después de mí, este era antes de mí. Al momento de escudriñar este discurso de Juan el Bautista, estas palabras no son muy comprensibles. Podríamos preguntarnos, ¿cómo es que viene uno después de él, pero al mismo tiempo era antes? Naturalmente puede ser una cosa o la otra, pero las dos al mismo tiempo, pues no generan mucho sentido. Juan el Bautista en carne nació primero que Jesús, por tanto no es entendible este comentario. Entonces, ¿de qué manera o desde cuál perspectiva Juan estaba diciendo que Jesús era antes de él? Podemos entender que evidentemente Juan no se estaba refiriendo a Jesús en un ámbito natural, sino que de alguna manera, entre las revelaciones que Juan había recibido de Dios acerca del Mesías, le fue dado a entender la preexistencia de Jesús, sabiendo que Jesús era antes que él, así como también sabía que Jesús era el Mesías. Recordemos que Juan el Bautista fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías, y no únicamente esto, sino que igualmente dio testimonio públicamente acerca de Jesús, mencionando que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pues concluyendo este mensaje, así como estos casos que hemos presentado, existen múltiples otros pasajes bíblicos en donde se puede observar este contraste. Siempre será sumamente importante aplicar el entendimiento natural humano o nuestro entendimiento para establecer una base en cuanto al conocimiento de las Escrituras y aptitudes del reino de Dios. Cierto es que en algunos casos se pueden generar diferencias en cuanto al conocimiento, como por ejemplo, el punto que presentamos hace un momento acerca de los saduceos. Esos no creían en la resurrección del muerto. En cambio, el grupo de los fariseos sí entendía que existe la resurrección de muertos, como se observa en Hechos capítulo 23, verso 8. Por tanto, esas diferencias en cuanto al conocimiento han de presentarse, y esas diferencias en cuanto al conocimiento aún se dan en la actualidad. Pero la revelación del Espíritu de Dios llega para guiarnos hacia toda verdad, como ocurría con Jesús y otros personajes bíblicos. La Biblia dice que el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, y cuando la revelación del Espíritu Santo llega, debemos seguir esta verdad de Dios. Así que en este video no me queda más que exhortarle a que juntos tengamos comunión con el Espíritu Santo para que nos revele más acerca del reino de Dios. Te invito igualmente a que recibas a Jesús como Señor y Salvador. Si no lo has hecho, en el momento que recibes a Jesús, el Espíritu Santo empezará a hacer morada dentro de ti e iniciará el proceso de revelarte estas cosas. Así que recibe a Cristo, cree su palabra de todo corazón para salvación y vida eterna. Les agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber sus comentarios, que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.